Hola, buenos días. Bueno, a todos y a todas. Bueno, lo que queríamos los editores de Contexto, Luis Solano, del libro de Asteroide, Paca Flores de Periférica, Diego Moreno de Nórdica, Santiago Tobón de Sexto Piso y yo de Impedimenta. Bueno, dar la bienvenida esta mañana para que os comentemos las novedades de septiembre a noviembre. ¿Sí? Bueno, yo voy a comentar las novedades de Impedimenta para la temporada que comienza. Ya hay algunos libros que os han llegado y que tendréis ya en las librerías, otros que están llegando, y hay algunas apuestas más de las que me gustaría hablar, de los que me gustaría comentaros. Bueno, las grandes apuestas de Impedimenta para esta temporada hemos seleccionado como cuatro, también luego os hablaré del resto, pero bueno, hemos seleccionado estas cuatro, una de las cuales ya está en librerías y otra está llegando esta semana, que son Matamostro de John Bilbao, Teodoros de Mircea Cartarescu, luego una incursión magnífica en un autor absolutamente increíble, poeta, Simón Armitage, y Gótico Botánico, que es un libro de cuentos de terror vegetal. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por Matamonstruos. Ya os ha llegado el libro ya lo tenéis en las librerías. Está siendo uno de los desembarcos más potentes de nuestra temporada porque Matamonstruos acaba la trilogía o pone fin a la trilogía que se inició con Basilisco, que continuó con Araña y que, bueno, se cierra con este libro, con esta especie de intermedio que también funcionó, que es Los extraños. En Matamostros, John Bilbao, que como sabéis, bueno, es uno de los autores ahora mismo más sólidos, seguidos y esperados de la narrativa española actual, retoma el personaje de John Dunbar, esta especie de soldado de fortuna, buscador de oro, aventurero, al que todo el mundo apela o llama el basilisco, para narrarnos un poco sus años finales. Es una historia en la que transcurre en los territorios del oeste que no estén acostumbrados John Bilbao, con una serie en fin, de incursiones también un poco en la fantasía absolutamente tremendas, hacedme caso, o sea, tiene un final absolutamente apoteósico, donde ya pone final a las aventuras de John Dunbar. Y además, John, fiel a su estilo, recupera esta especie de historias de autoficción que tienen a esta persona que se llama John como el como protagonista, que puede bien ser medio él, medio no, pero es esta especie de introspección también en la vida marital, en la vida conyugal, en los hijos, un poco en la historia también familiar, etcétera, ¿no? Bueno, el libro es maravilloso, estamos teniendo un feedback increíble, vamos, estos ya están saliendo muchísimas reseñas y bueno, yo recomiendo sinceramente que podáis recomendarlos también. Veis que los libros de John funcionan súper bien, todos menos El silencio de los crujidos, que quizás es esta especie de libro así este tríptico. Tienen ya 5 ediciones, 4 ediciones, 3 ediciones, con lo cual, bueno, siempre es una apuesta segura. Bueno, estos días, justamente esta semana, está llegando la que es la gran apuesta de Impedimenta para este año, incluso yo diría de los 2 últimos o 3 últimos años, porque la aparición de Teodoros de Mircea Cartarescu es un gran acontecimiento bajo nuestro punto de vista. Es la novela que Mircea Cartarescu llevaba pergeñando un poco sotoboche desde su juventud, ya en sus diarios tempranos habla de este personaje y él lo ha ido retomando, o sea, escribiendo en fin, y dejando un poco reposar durante los últimos 40 años. Esta es la historia de la historia de un personaje, un chico llamado Tudor, que nace en la Valaquia, en la Rumanía del siglo XIX, principios del XIX, al que le pronostican cuando es joven que va a ser emperador. Eh, Él, imbuido de una especie de mística sagrada, se lanza a los monasterios de la Hélade en Grecia, donde se convierte en una especie de monje guerrero, pasa a ser pirata, pasa por toda una serie de aventuras absolutamente increíbles que tienen que ver con el primer emperador de Estados Unidos, al que él conoce, se topa en fin, con iluminados, se topa con mujeres bellísimas y al final acaba
siendo el emperador Teodoro II de Abisinia, que muere suicidándose con unas pistolas que le regaló la reina Victoria, mientras que los propios ingleses están tomando la ciudad de Magdala. A ver, este es un libro que el otro día yo hablaba con Cartarescu precisamente, que es su libro más accesible. Es que es una novela de aventuras, una novela con personajes en los que desfila el abuelo de John Lennon, desfila el general Napier, eh, 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 o sea, personajes, la reina de Saba, el rey Salomón. Está contado en segunda persona. El truco, es que los narradores son dos ángeles que en el juicio final están contando esa historia. Es absolutamente tremendo porque no se pierde en ningún momento la vena Cartarescu, pero estamos ante casi una novela de caballerías, ¿no? Una especie de Quijote endiablado que está siempre como pensando en cómo salvar su propia alma, ¿no? Bueno, para este libro hemos hecho una campaña potentísima de expositores, de evidenciadores, de peanas para escaparate, opúsculos, marcapáginas, y todo lo tenéis a vuestra disposición. De hecho, hay ahora mismo una campaña por la que con los expositores pues damos bastante más material. Tenéis que preguntar al distribuidor porque, es decir, la campaña va muy fuerte. Es la tirada más grande que ha hecho Impediment en toda su historia. Estamos dando 15.000 ejemplares, de los cuales 9.000 se quedan para España porque 6.000 van para Latinoamérica, ¿no? Bueno, y aprovechamos también para seguir recomendando los libros de Cartarescu que siempre van tan magníficos. Bueno, Avión de papel es la primera recopilación en lengua castellana del poeta laureado británico en estos momentos, que es Simon Armitage. Simon Armitage es un autor mítico en la poesía inglesa, es quizás el autor inglés más conocido en estos momentos a nivel poético. Es un autor que ha tocado todo tipo de registros, desde las traducciones de textos artúricos, que también recuperaremos alguna el año que viene, hasta las revisiones homéricas, pero en realidad es un autor pop, ¿no? Es un autor que habla casi de la cultura urbana, que habla es un poco de esta especie de realidad inglesa un poco subterránea. Es un autor de Yorkshire, es casi como el seguidor natural de Ted Hughes, se le considera un poco como el que ha seguido un poco su estela, y sacamos sus poemas escogidos. Él tiene una producción amplísima, y los poemas del 89 al 2014, a pesar de que él adelanta algunos que luego se publicaron en 2016, están en una edición bilingüe con traducción, prólogo y nota de Jordi Doce. Creedme, es un libro descomunal. Y, ojo, nadie ha publicado a Simon Armitage hasta ahora en castellano. Esta colección la empezamos con Cartarescu, ahora seguimos con un avión de papel de Armitage y seguiremos publicando al autor. Creedme, de verdad, que es una poesía como para todos los públicos, ¿de acuerdo? O sea, no queremos que se quede un poco como solamente el registro del entendido en poesía. Bueno, luego, Gótico Botánico, para acabar un poco las apuestas grandes, que es un libro que sacamos para Halloween y que, bueno, recopila cuentos de terror vegetal. Casas tomadas por la hiedra venenosa, plantas asesinas, mujeres que se pierden en el bosque, todo recopilado con o sea, por la escritora Patricia Esteban Erles, que es súper especialista en el tema, y es un libro absolutamente, en fin, absorbente, que gustará muchísimo, sobre todo para esta época. Sé que nos gustan los cuentos de fantasmas y los cuentos de miedo, que es ya como noviembre y diciembre, pues con Lovecraft está Roald Dahl, está Rimal Crompton, el de Guillermo el Travieso, está, en fin, muchísimos escritores interesantísimos, ¿no? Algunos de ellos inéditos por ahora en castellano, estos cuentos. Bueno, voy más rápido. Bueno, Termus, que es un libro que ya tenéis en las librerías, una novela de ciencia ficción escandinava, que es una especie de cuento posapocalíptico en una guerra nuclear que ha asolado el planeta, y una serie de ricachones viven en una especie de complejo llamado Termus para ricos, y el truco está en que fuera teóricamente todo el mundo ha muerto, hasta que de repente empiezan a notar que hay gente fuera, que toca las puertas, que intenta entrar, y es una especie de metáfora también un poco sobre las clases un poco empobrecidas, que intentan llegar un poco al paraíso de los ricos, ¿no? La novela es un clásico de los años 60 de la literatura escandinava y os la recomiendo sinceramente. Bueno, otro libro que os va a encantar es Cada noche a las 9, que es de Julian Gloag, y que no sé si recordaréis esta película que se llama, bueno, Cada noche a las 9 o La casa de nuestra madre,
que narra la historia de unos muchachos que viven en una casa con la madre muere de un cáncer y los siete, para no ser separados ni ser mandados a un orfanato, deciden enterrar a la madre en el jardín y llevar una vida como si nada, es decir, como si no hubiera pasado nada. Pronto hay una especie de extraño que dice ser su padre y que, en fin, intenta entrar en sus vidas y ellos tienen que lidiar, en cierto modo, con esta especie de personaje advenedizo. La novela es absolutamente maravillosa. Ya os digo que hubo una adaptación absolutamente increíble en los años 60 en una película inglesa y ya os digo, tiene ecos, como veníamos diciendo aquel Señor de las Moscas, a la Semilla del Diablo, a las novelas de Shirley Jackson. Es una novela de pasar páginas como esta que hemos hecho de La niña que vive al final del camino, es decir, esta especie de gótico inglés absolutamente, en fin, eh, irresistible. Bueno, luego tenemos una nueva entrega de la colección Visita nuestro museo, Insectarium, igual que hemos tenido botánico, un planetario, un anatómico y tal. Bueno, este va de insectos, eso siempre es una apuesta segura. Estos libros los vamos reeditando constantemente y bueno, es una de estas apuestas maravillosas. Y luego, dos libros para acabar, bueno, tres libros para acabar, uno Caligramas de Andrea Reyes. Andrea Reyes es librera, muchos la conoceréis porque es, bueno, está especializada también en retratar librerías, con la que hizo el cartel de la Feria del Libro hace unos años, y también está especializada en retratos de escritores. Entonces, bueno, es una recopilación de sus mejores cuentos, perdón, de sus mejores retratos. Luego, Arminori, la tercera parte de la saga sobre Julius Benzen, es una novela de detectives ambientada en el siglo XIX en Berlín. Tú, después del éxito de La Musa Oscura y del Gabinete de los Ocultistas, llega esta tercera parte, este tercer caso, que tiene que ver también con las guerras prusianas y con una mujer misteriosa que le lleva a Egipto. Novela también de misterio, de detectives y muy interesante. Luego ya por último, un calendario de Adviento maravilloso que hemos sacado de la colección Visita a nuestro museo. Es precioso, se abre, hay como una especie de árbol plegable y se van sacando cada día en fin, los colgantes para ir transcurriendo durante el mes de diciembre hasta la llegada de la Navidad. Y es una de estas apuestas, el libro objeto que nos encanta. Entonces, bueno, con esto acabamos. Como os digo, cualquier cosa que necesitéis de nosotros estamos a vuestra disposición. Y bueno, pues nada, os mando un abrazo. Paso a Paca Flores, que os comentará las novedades. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comparto mi pantalla. Que está aquí. Bueno, pues nada, yo os voy a contar mis libritos de estos meses. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Empiezo hablándoos de La voz sombra, un nuevo libro de la autora de Nagori, Ryoko Sekiguchi. Lo hemos puesto en la colección pequeñita porque es un libro muy breve, de apenas 100 páginas, pero es un libro maravilloso, también muy bonito. Es un libro singularmente emotivo que recoge en esta ocasión una serie de ideas acerca de lo que queda de una voz y de su capacidad para evocar y para rememorar a una persona cuando esa persona ya no está entre nosotros, ¿no? Eh, Dice una cosa muy interesante justo al principio, ya que es como el mensaje de este libro, más bien la moraleja que se está de su lectura es únicamente este: graba la voz de tus seres queridos, ¿no? Entonces es un libro muy bonito que es toda una reflexión en torno a esa cuestión. Está compuesto de fragmentos muy breves con algunos apuntes autobiográficos. Y bueno, es como una profunda meditación eso sobre las voces de los desaparecidos, sobre de qué manera al volver a oír la voz de alguien que ha desaparecido permanece un poco el paisaje en el paisaje interior de cada uno, y lo equipara un poco a la importancia que algunos pensadores le han otorgado a la fotografía, ¿no? Es una exploración súper delicada, muy original por la forma en que va pensando y va hilando las cosas, las ideas, filosófica, llena de significado, en la que ella vuelve a demostrar, bueno, pues lo que ya hizo un poco en Nagori y hace en todos sus libros, ¿no? Una especial lucidez para escribir un poco las experiencias más íntimas y trascendentales del ser humano. Un libro súper bonito. Decir muy brevemente, no lo tenemos aquí, pero que recuperamos Cartas de amor a Minaloy, que es un libro que salió hace un montón de años, eh,
que son las cartas de Arthur Cravan, que era como un gran poeta y boxeador, un tipo muy singular dadaísta que desapareció muy joven a los 31 años en un barco y nunca más se volvió a saber de él. Y son sus cartas de amor a Mina Loy, que es una pintora y poeta. Bueno, un libro muy, muy chulo que hemos recuperado porque ya no, para darle una nueva vida en esta otra colección. Os hablo a continuación de una de nuestras estrellas de la temporada, que es Nuestras primeras veces, del prehistoriador francés Nicolas Teixeira. Todos nos hemos preguntado alguna vez por nuestras primeras veces como especies, ¿no? Y entonces este prehistoriador responde a esta pregunta con 30 historias acerca de esas primeras veces. Ahora pongo algunos ejemplos, con unas historias realmente maravillosas. Es un ensayo súper, súper accesible, pero muy serio a la vez. Es un poco más formal bueno, otros libros como por ejemplo los de Arzuaga y Millás, en el sentido de que es menos, bueno, pues más formal. Sí, es justo esa la palabra, ¿no? El autor se vale un poco de la ciencia, por supuesto, de los hallazgos arqueológicos, en ese sentido es súper riguroso, pero su manera de contar cada pequeña historia lo hace realmente apasionante, porque está muy bien escrito, es muy bonito, está muy bien hilado, es muy interesante, ¿no? Muy fascinante y sobre todo para los que no somos legos en estas materias, ¿no? Es como una especie de narración de la historia de la humanidad a través de varios momentos fundamentales, muy original, muy lúdica también, ¿no? Y que nos enseña un poco el camino que hemos recorrido como especie en una suerte de investigación policial, ¿no? Porque estas materias tienen esto, ¿no? Que los vestigios son de miles de años y es una cosa muy efímera, ¿no? Y que además va cambiando con el tiempo. Algunos ejemplos de los elementos de los que se sirve para armar esta peculiar historia del ser humano, pues serían las primeras herramientas, la primera migración, el primer fuego, la primera cueva, el primer entierro, la primera joya, la primera palabra, el primer dios. Bueno, es un libro, creo que para mucho público diferente y está un poco en la línea de otros ensayos que están así, límites que publicamos como los libros de Pastureau, por ejemplo, ¿no? Es una temática muy distinta, pero sí hay un modo de escribir y una aproximación parecida. Os hablo a continuación de una nueva novela de Vicente Valero. Bueno, novela, sus libros también son extraños, ¿no? Se llama El tiempo de los lirios. En este nuevo libro de Vicente Valero confluyen el paisaje, la pintura y la espiritualidad medieval. Es un viaje por la Umbría, una región italiana, bueno, menos conocida quizá que otras, pero que ha generado una cantidad ingente de literatura, de cine, de arquitectura, bueno, y que sigue teniendo muy presente algo de lo que el narrador, el viajero, se da cuenta cuando llega allí, la figura de San Francisco de Asís, ¿no? Que es un personaje muy carismático, un personaje muy extravagante, admirado por los espíritus rebeldes de todos los tiempos, ¿no? Es un libro que nos recuerda un poco en la trayectoria diversa de Vicente a libros como El arte de la fuga o Duelo de alfiles o Breviario provenzal, ¿no? Está un poco en esa línea de sus libros viajeros y paisajísticos. El libro se titula así porque en el siglo XII muchos entendieron que se iniciaba una nueva era para la humanidad llamada así, el tiempo de los lirios, un tiempo nuevo lleno de paz, de justicia, con una iglesia renovada. Y estas creencias, bueno, estaban auspiciadas por las enseñanzas y el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? Un personaje histórico que, como decía, al llegar Vicente a la región, el narrador a la región, se encuentra que está todo impregnado, los paisajes, las ciudades, los caminos, el arte de su figura, de sus enseñanzas, de su legado. La Umbría posee una sobriedad natural muy distinta al preciosismo de otras regiones de Italia, como por ejemplo la Toscana, ¿no? Que está justo al lado. Entonces el narrador se entrega un poco a esa especificidad de esa zona, a la contemplación también de las basílicas, de los frescos y sobre todo a desentrañar los misterios de San Francisco de Asís a través de la huella que dejó en figuras de múltiples escritores, músicos, cineastas de todos los tiempos, como no sé, Germán Hesse, Simone Weil, Rilke, Franz Liszt, Christian Bobán, Pasolini, Stendhal, Goethe. Bueno, es un libro realmente muy estupendo, con esa prosa limpia, clara, elegante de Vicente, un libro que realmente que te atrapa y que te da muchas ganas de conocer la zona y si la conoces, pues de profundizar en sus encantos y en sus misterios. El siguiente libro del que os quiero hablar es la nueva novela de Valérie Merján, una autora de nuestro catálogo súper señera. El libro se titula La joven artista. Valérie, en paralelo
a su carrera como escritora, tiene también, es artista, artista contemporánea, o sea, quiero decir que tiene también una trayectoria prestigiosa en ese sentido. En este libro empieza contando el momento en que va a inscribirse en tren a una escuela de bellas artes situada a las afueras de París, y es una súper divertida novela de aprendizaje, un poco el relato íntimo de una vocación, que también cuenta cómo se forman las sensibilidades de un artista, y también es una especie de cuaderno de bitácora de los descubrimientos suyos artísticos y demás, ¿no? Da cuenta, pues, bueno, eso de sus años de estudiantes en bellas artes, con su acostumbrado ojo clínico, con una prosa un poco cortada al bisturí, ¿no? Que tiene una mezcla de cosa caricaturesca, pero también humorística. Está impregnada siempre de ternura, de humor y de empatía por esos jóvenes que son un poco aspirantes a maestros de la vida, como todos hemos sido en la juventud en algún momento. Y ya para acabar, os cuento que publicamos El río de Sterkinsky, que es en realidad su primera novela. Hemos alterado, bueno, pues por circunstancias un poco el orden. Es un libro maravilloso también, como lo son Rombo y como lo eran y como lo era Arboleda. En este caso se centra como en ella se muda a Londres, y en el río Lea es como el espacio que encuentra para la memoria, para la reflexión, una marisma que forma parte de un paisaje fluvial donde también confluyen historias fronterizas, erráticas, precarias, ¿no? Pasea por diferentes ríos, por el Rin de su infancia, ella es alemana, por el Tisa húngaro, por el Oder polaco. Bueno, es un libro donde paisaje, fijarse en las cosas en las que no se suelen fijar los libros de viaje, lo hacen realmente gran literatura, gran prosa y gran reflexión sobre la Europa contemporánea, ¿no? Un libro bellísimo también. Y nada más, muchísimas gracias por escuchar. Dejo aquí de compartir y doy paso al siguiente. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la presentación de novedades. Voy a hacer aquí una presentación de lo que es de los libros que van a salir esta temporada. Algunos de ellos ya han llegado, como El crimen del olor a Azusabail. Sabéis que es una de las grandes obras de Oscar Wilde, en este caso ilustrada por un joven ilustrador, Pablo Alcázar. Todos los años damos la oportunidad, al menos a un ilustrador que no ha publicado nunca, a que publique su primera obra, y en este caso Pablo Alcázar atrevido con esta obra divertida, que era una de las obras favoritas de Borges. El siguiente libro que ya también tienes en las librerías y que será uno de los más importantes de la temporada es Mai Mai, el caracol de Taro, la esperada quinta parte de la pentalogía La sombra del cardo. Este libro, con el que cerramos esta serie tan exitosa de Aki Shimazaki, tiene todas las virtudes de la obra de Shimazaki, una escritura sencilla, limpia, que nos deja sobre todo un gran recuerdo cuando terminamos sus libros. En este caso, el protagonista es Taro, es el hijo sordomudo de Mitsuko, la protagonista de Ozuki, en el segundo volumen de la serie. En este caso, Mitsuko ha fallecido ya en este libro, y Taro va a descubrir su pasado que no conocido, que es un chico adoptado. Y sobre todo es un libro de una historia de amor que retorna del pasado, en el que además, como hace Aki Shimazaki con frecuencia, trata temas bastante espinosos de la sociedad japonesa. En este caso es una relación entre familiares, de manera que es un amor no aceptado socialmente, pero lo trata de una manera tan delicada que hace que todo el libro fluya con enorme elegancia. Como veis, aquí están todos los libros que han compuesto esta pentalogía, que juntos con las ilustraciones de Sandra Rilova nos propone un biombo japonés, y que en Navidad llegará con un estuche en el que están todos los libros y con un biombo calendario de regalo para que tendréis para todas vuestras y vosotros en las librerías, y también para todos y todas quienes compren este estuche que sale en Navidad. Pues sabéis que han funcionado muy bien todos estos libros, especialmente Ozuki, que ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos años. Y esta autora, de verdad que ha sido bueno, todo un descubrimiento para la nórdica y para muchos lectores y lectoras. También ya tenéis en las librerías uno de los libros más bonitos que hemos publicado en los últimos años, que es El secreto de la oropéndola, una selección de poemas de aves de Emily Dickinson. En este libro destacan dos elementos centrales, que son la maravillosa traducción de Abraham Grajera. Abraham, que es el gran experto en la obra de Dickinson, señala que posiblemente estamos ante la mejor traducción de poemas de la obra de Emily Dickinson, como siempre en edición bilingüe además. Y luego, sin lugar a dudas, las preciosísimas ilustraciones de Esther García. Es una de las grandes ilustradoras de nuestro país, y esta selección
de 37 poemas, pone de manifiesto la importancia que tuvo la ornitología en la obra poética de Emily Dickinson. Más de 200 poemas de su producción tienen a las aves como elemento central, las aves que ella observaba desde su casa en Amherst. Y como digo, yo es un libro perfecto tanto para amantes de las aves como para los muchos seguidores de la obra de Emily Dickinson, una autora que en nórdica sabéis que cuidamos especialmente con libros como El viento comenzó a mezclar la hierba o Preferiría ser amada. Yo creo que será uno de los libros importantes también para la campaña de Navidad. Luego Fosse regresa a Nórdica. Justo la semana pasada recibía en Santander el doctor honoris causa de la Menéndez Pelayo y le pudimos entregar en mano este libro, Hermana. Es una novela juvenil. Sabéis que Fosse, además de escribir novelas y teatro, también ha escrito libros infantiles y juveniles. En este caso es una novela juvenil que ganó el Premio de Literatura Juvenil en Alemania en el año 2007. Nosotros lo hemos publicado dialogando con Mañana y Tarde porque nos parece un libro perfecto para descubrir el universo de Fosse. Es un libro para lectores más jóvenes, pero también creo que es un libro perfecto para que quienes todavía no han leído a Fosse se adentren en su universo porque están algunos de los elementos centrales de su narrativa. Es una obra tremendamente existencialista en la que la soledad y los anhelos de una relación familiar están muy presentes. Además, el libro tiene lugar en un fiordo donde vive un niño con su madre y su padre y su hermana. Y el libro está construido a base de pequeños capítulos muy breves, tremendamente poéticos, que nos impregnan de este ritmo musical que tiene toda la obra de Fosse. Como digo, es un libro perfecto para jóvenes, pero realmente es un libro para todas las edades. Creo que tendrá muy buena acogida después del enorme éxito que tuvo el año pasado, Mañana y Tarde, sobre todo, que publicamos en coedición con Deconatus. Y bueno, creo que es una buena ocasión para releer a Fosse en las últimas semanas del premio Nobel que ganó el año pasado y que dentro de poco tendrá relevo. El 23 de septiembre regresa Alice Smith a Nórdica, esta autora escocesa que nos encanta. Publicamos un libro de 2015, un libro que se titula Biblioteca Pública, que es una colección de relatos sobre bibliotecas. En los años, en torno al día 2011, entre 2011 y 2020, cerraron en Reino Unido más de 300 bibliotecas y Ali Smith, realmente preocupada y concernida por lo que estaba pasando en su país, decidió escribir cuentos que tuviesen como protagonistas historias que suceden en las bibliotecas. Es un libro más sencillo y más accesible que otros libros de Ali Smith, pero que tiene como protagonistas algunos elementos comunes a toda su obra. En primer lugar, el amor por la literatura y el lenguaje, la presencia de algunos de sus escritores predilectos y sobre todo la exaltación de las bibliotecas públicas como centros de alegría, libertad, comunidad y descubrimiento. Es una preciosidad del libro, cada cuento viene precedido por un pequeño texto introductorio en el que ella señala un poco el contexto en el que se escribió ese cuento, de alguna biblioteca cercana, de amigos que iban a una biblioteca y se encuentran que de repente la biblioteca ha pasado a ser un hotel o un restaurante. Bueno, es un libro que nos hace reflexionar sobre nuestra relación con los libros, con las bibliotecas y con la literatura. Es un canto a amor a la literatura, algo frecuente en la obra de Ali Smith. Se publica, como digo, el 23 de septiembre. La semana que viene ya saldrá bastante prensa sobre este libro. El 30 de septiembre llega una de las apuestas culturales más importantes de Nórdica, el cuaderno de trabajo 2 de Ingvar Bergman. Este volumen reúne los escritos entre 1975 y 2001 y de hecho con este libro te cerramos una parte de la biblioteca Bergman que empezamos con Persona hace unos años. Siguió con el cuaderno de trabajo 1, un libro que lleva agotado tiempo y que hemos reeditado ahora y que para nosotros es un gran acontecimiento cultural, como decía, porque bueno, de alguna manera estos libros, como señala Karl Ove Knausgaard en el prólogo a este segundo volumen, son un acontecimiento no solamente para seguidores del director sueco, sino para todo el mundo interesado en la creación artística del siglo XX. Bergman, en estas 600 páginas de su segundo cuaderno de trabajo, nos muestra cómo es la mente de un creador tan importante. Nos muestra cómo se hace una película, qué sucede en la mente del creador en ese tiempo, cómo se trabaja el guión de una película. Y este conjunto de libros, además, que esta semana me alegro porque Angélica Lidl, en su última obra, Demon, está basada y es un gran homenaje a Bergman. Me parece que es un acontecimiento, como digo, cultural de primer nivel el reunir estas tres obras en estas semanas. No lo perdáis, creo que es un libro para todos los públicos, es un libro para todo amante de la cultura del siglo XX.
El 7 de octubre llega uno de los libros más esperados en los últimos años en Nórdica, Pan, de Knut Hamsun. El año que viene cerraremos la biblioteca Hamsun con Hambre, que por fin vamos a poder publicar. Sabéis que es mi novela favorita. Hamsun es el corazón de la editorial, monté Nórdica para poder publicar a este autor. Y Pan es una de las grandes novelas del siglo XX. Es un enorme canto a la naturaleza y a los animales, un libro que nos lleva al norte de Noruega y a contarnos una historia también sobre la psique y sobre la mente humana. Es una historia en la que el protagonista se enamora de dos mujeres y sobre todo opera cómo funciona la mente cuando nos enamoramos y también la extrañeza a veces que sucede en algunos de los personajes de Hamsun, ¿no? Estamos ante protagonistas enajenados que dialogan continuamente con la naturaleza que nos rodea. Es un libro de unas 150 páginas de una enorme belleza. De hecho, me hacía mucha ilusión publicarlo pocas semanas después del libro de Fosse, porque creo que son dos libros que trabajan muy bien juntos. Fosse es un heredero de Hamsun. Esta prosa que tienen hipnótica ambos escritores noruegos hace que sean dos de los grandes pilares de la literatura universal de los últimos 50 o 100 años. El 14 de octubre llega uno de mis libros favoritos de esta temporada, un libro que no es fácil, ¿Quién mató a Bambi?, de Mónica Fagerholm. Esta escritora finlandesa ganó el premio de literatura del Consejo Nórdico con esta novela. El premio está considerado el pequeño premio Nobel. Y es un libro que tiene cierta complejidad narrativa y en el estilo, pero que es un enorme torrente literario. Trata sobre una violación grupal que tuvo lugar hace unos años en un pueblo de Finlandia y sobre todo trata sobre cómo se trató ese tema en las clases sociales de los protagonistas, que eran un grupo de pequeños ricos de esa sociedad, ¿no? Es un libro que, más allá de la historia y del título, que tiene que ver con una película que van a rodar a ese pueblo para contar esta violación grupal, sobre todo yo destacaría la potencia narrativa. Creo que en cuanto empecéis a leerlo, os va a desconcertar al principio, pero luego vais a disfrutar muchísimo con esta obra. Creo que como pasa con las obras de Sarah Stridsberg, lo que cuenta y cómo lo cuenta tienen una enorme importancia. Son libros que posiblemente no lleguen a un público tan amplio como debería, porque es verdad que requieren cierta exigencia, cierto placer también en el reto narrativo, pero que los que entréis y las que entréis en este libro vais a disfrutar tremendamente, como digo, por una historia de actualidad, sobre los feminicidios en los países nórdicos y sobre cómo las clases sociales ocultan este tipo de conductas. 21 de octubre llega un libro que llevamos trabajando varios años, Björk, una constante mutación. En un catálogo como el nuestro no podía faltar un homenaje a la gran cantante islandesa, uno de los iconos nórdicos de los últimos 30 años. Son 25 textos de periodistas culturales de todo el mundo en los que se van analizando cada uno de sus discos, con un texto introductorio de Sion, el escritor islandés, que además fue letrista y colaborador con Björk. Es un libro que yo creo que será una de las grandes apuestas de Nórdica para estas Navidades, para todo tipo de lectores, para todo tipo de personas interesadas en la música y en la cultura nórdica. Este volumen es imprescindible. En edición ilustrada, este año se conmemora el 7º centenario de los libros de maravillas del mundo de Marco Polo. Publicamos una selección de la mitad del libro con la traducción de Mauro Armiño, con unas preciosas ilustraciones. Un libro para todas las edades y para reivindicar la vigencia de este libro de viajes realmente sorprendente. Será igual que uno de los libros de regalos de Navidad más importantes de nuestro catálogo. También coincide con otro libro ilustrado, Pinocho, el clásico de Collodi, que Alberto Gamón ha trabajado durante más de 3 años en este libro, que es el libro de su vida, el libro de Alberto Gamón. La traducción era de Antonio Colinas, la mejor traducción que hay, premiada numerosas veces. Y sobre todo este libro intenta recuperar el espíritu original de una obra que poca gente ha leído, que la gente conoce más por adaptaciones cinematográficas que por el texto literal. Un texto tremendamente potente, brillante, que resplandece con las ilustraciones de Alberto Gamón. El libro además incluirá un desplegable que lo haremos en grande para que lo podáis tener en las librerías, con toda esta historia, estos frescos que Alberto Gamón ha construido para contar en imágenes también este Pinocho de Carlo Collodi. Será una edición de lujo, un libro con el que espero que lleguemos a terminar muchos lectores. Y terminamos la temporada con La ciudad. Es un libro que complementa a la poesía de los árboles que publicamos hace un par de años. En aquel libro rendimos homenaje a la naturaleza a través de poemas de escritores y escritores de todo el mundo. En este caso, complementamos aquel libro con La ciudad, un libro homenaje a las ciudades,
con textos de Zadie Smith, Valery Feli, Nayan Darwish, Khalil Lispector, Iyaba Sego, Philippe Jacotet, Bomin Raval, Hassan Manto o Radia Sur, un recorrido por diferentes continentes contando a través de la literatura cómo es la vida en las ciudades a partir del siglo XX sobre todo, ilustrados por Leticia Ruiz Fernández, también en edición de lujo, con lomo en tela. Un libro muy sugerente que creo que también será un buen aliado para la campaña navideña. Bueno, pues estos son los libros que os proponemos para esta temporada, como os han comentado mis compañeros. Por favor, pedidnos todo lo que queráis, cualquier ejemplar que necesitéis. Muchas gracias. Buenas, pues me toca a mí hablar de las novedades de Asteroide, de lo que hemos preparado para, para contaros. Y antes de ponerme con ellas, quería recordaros libros, los que han sido nuestros 4 libros más importantes de este verano: Las propiedades de la sed, Marianne Weiss, Tarántula de Eduardo Halfon, Respira de Tim Winton, y un libro el año pasado, La novia grulla, y Hauser. Y nada, daros las gracias por la acogida que han tenido y pediros que no os perdáis de vista, porque son libros que yo creo que van a tener una vida larga y que merece la pena que sigan, que sigáis con el ojo puestos en ello. Y ahora voy a intentar ver si consigo. Aquí está. Avanzar para hablaros del primer libro del primer libro que ya está en librerías, que lleva hace un par de semanas, que es este libro de Patricia Ramondino, Guerra de Infancia y de España, una novela autobiográfica publicada en Italia en el año 2000, admirada, una autora muy importante de las letras italianas, un poco conocida aquí, admirada por las grandes de las letras italianas como Chamorante y Natalia Ginsburg, y es un libro que combina, aquí me interesó sobre todo por 2 cosas. Por un lado, por la mirada porque es un libro maravilloso sobre cómo una niña mira al mundo de los adultos, qué es lo que ve en ese mundo de los adultos, cómo ve las diferencias de clases sociales, cómo ve las relaciones entre sus padres, cómo ve las relaciones de sus padres eh, con sus abuelos, con los suegros, y luego también por lo que tiene de retrato de época de España. El padre de Fabricia Ramondino era cónsul italiano en España y lo destinaron a Palma de Mallorca en plena guerra civil. Vive en Palma de Mallorca la guerra civil y luego la Segunda Guerra Mundial, y se va de Italia cuando cae el fascismo. También es maravilloso, digamos, cómo recuerda a ella el mallorquín que aprendió de niña en las islas, y el juego que hace entre el italiano, el castellano, el mallorquín y el catalán. Es gran literatura, y si os interesa vuestros libros de mi infancia y os interesa saber también un poco más de la historia española de la época, creo que no os lo podéis perder. El segundo libro que también tenéis en librerías, que llegó la semana pasada, es El Factor Rachel de Carolina O'Donoghue, que vamos a reeditar esta semana. Entrado en el top 100 de todos tus libros, está vendiendo tan bien como esperábamos. Esperamos que sea para nosotros uno de los libros más importantes del año. Es una novela fresca, pero a la vez creo que con bastante carga de profundidad. Cuenta la historia de una chica muy joven, tiene poco más de 20 años, acaba de irse de su casa a Dublín a estudiar a la universidad, tiene que buscarse la vida porque sus padres no tienen dinero para mantenerla. Se va a vivir con un amigo gay, y las historias un poco de amor, sobre todo de ella, pero de este amigo, y cómo, digamos, viven la vida tan intensamente, con toda la intensidad que se vive la vida en los años 20. La acogida en redes y prensa ha sido espectacular. Hay una reseña en la Biblia este fin de semana, en redes, yo creo que está funcionando muy bien y nos parece que funcionará mejor. Es una novela que, aunque digamos el planteamiento sea un poco juvenil, por hacerlo de alguna manera, al final toca temas universales: el enamoramiento, el aborto, la responsabilidad respecto a las decisiones que uno toma. El tono sí que es un tono que combina, digamos, la ternura
con la risa y creo que bueno, le llegan a muchísimos lectores y os pediría que lo miraseis con cariño porque creo que nos puede dar a todos muchas alegrías. El tercer libro que empezaremos a presentaros esta semana es Steffi, Memoria Steffi, que es una autora de la que habéis oído hablar poco, era una de las autoras rusas más populares de su época. Su época fue el periodo justo revolucionario y prerevolucionario. Tan más populares de su época es por deciros que sus obras, porque era autora de cuentos, pero autora teatral también, publicaba entre meses, para algunos de sus sketches entre meses, para que os hagáis una idea, se representaron tanto en la corte del zar Nicolás II como en el salón de Lenin, lo que os da una idea de lo ecléctica y de lo popular de su figura. Tenía unos caramelos, digamos, que tenían su nombre, que eran muy populares en la época. Y Tefi, como tanta gente de la Rusia de la época, pues tuvo que huir del país. Ella estaba en Moscú en plena revolución, cuando la convencieron de que fuera a hacer unas lecturas de poemas a Kiev, a Ucrania, que en ese momento era otro país. Se embarcó en ese viaje sin saber que no volvería a pisar tierra rusa. Entonces, lo que cuenta ella es, bueno, pues la peripecia de cómo es viajar en un momento en el que hay una revolución en marcha y una guerra mundial en marcha. Kiev era en aquel momento zona controlada por los alemanes. Y además, hay otra cosa que pasaba en aquel momento y que a los que lo leáis el libro, os veréis cómo os tocará también de cerca. Hay una pandemia mundial en marcha y por lo tanto también hay confinamientos y hay salvoconductos que dicen si has pasado la enfermedad o no, etcétera. Lo más interesante del libro es cómo ella, la autora, consigue nada, pues hablar de todo esto con una sonrisa en los labios, sin cargar las tintas sobre los revolucionarios, sobre las cosas, digamos, un poco más duras que le ha tocado vivir. A mí me recuerda mucho cuando lo vi por primera vez al maestro Juan Martínez que estaba allí de Chávez Nogales, es decir, alguien que te cuenta la revolución en primera persona con una sonrisa en los labios y sin pretender asustarte ni cargar las tintas en nada. Tiene 280 páginas y se lee en nada. Súper recomendable para alguien que le interese la Rusia de la época. El siguiente libro es una autora ya conocida por vosotros que hemos publicado los libros suyos, alguien en la novela ahora, Alice McDermott en este caso. McDermott deja el Brooklyn de principios del siglo, que era el que habían estado las novelas anteriores, y ambienta una novela, por un lado en Vietnam y por otro lado en Estados Unidos actual. En Vietnam, no tanto en el Vietnam, pero en el Vietnam prebélico, o sea, en el Vietnam de los años 50, y en dos mujeres, dos amigas que están casadas con dos personas importantes que están involucradas, uno de la CIA y otro de la Armada, en la operación de, digamos, ayuda o intervención americana, que terminará siendo la intervención americana en Vietnam pocos años más tarde. La primera mitad del libro es amistad entre estas dos mujeres en aquella época y la segunda mitad del libro es la conversación entre una de esas dos mujeres y la hija de la otra, 25 años después en Estados Unidos. ¿De qué habla el libro? Habla por un lado de estas mujeres a las que la historia dejó en un segundo plano, lo que hacían, unos cuando no podían intervenir directamente en la historia, porque no las dejaban trabajar, no podían trabajar en el ejército, no podían trabajar en la CIA. Y por otro lado habla de temas universales, de las relaciones con nuestros padres, del paso del tiempo, del envejecimiento, de las cosas que a veces no decimos a la gente a la que queremos. Una novela como la Toras McDermott muy sutil, muy entrañable, muy tierna y muy femenina. Que me volvió a cautivar cuando la terminé de corregir en junio del año pasado. El libro fue uno de los libros del año, cuando se publicó, elegido libros del año por los principales medios americanos cuando se publicó el año pasado y no puedo dejar de recomendarlo.
Después vendrá otro libro de un autor ya conocido por vosotros, de Damon Gallup, que ganó con La promesa el premio Booker hace un par de años. El premio Booker hace dos, si no recuerdo mal. La promesa de 15.000 ejemplares en España. Vendrá el autor a presentar el libro a mediados de octubre a Barcelona, con lo cual esperamos bastante prensa. En este libro es el libro con el que Galwood ensayó esta mirada poliédrica que consigue en la mirada, consigue en la promesa, es decir, que narrando, estando en la mente de un personaje puede pasar a otro o al punto de vista de un objeto sin cambiar de frase, que es un prodigio narrativo. Y en este libro lo que hace Galwood, lo que consigue con la historia, perdonad por este ruido que imagino que está fastidiando, lo siento, ¿eh? Cuenta, nada, tres historias. Por un lado, narradas en primera, es como un trasunto suyo en tres momentos de su vida. Uno, en un viaje que hace con un chico del que está enamorado por Zimbabue. Otro, un viaje con un grupo de mochileros por Maseru. Y al final un viaje con una íntima amiga a la India. Esta íntima amiga está o mal de la cabeza y tiene una crisis nerviosa allí. Y es, digamos, tres momentos de su vida en que él se ve primero como seguidor, luego como amante y luego como cuidador, y cómo cada uno de esos momentos le evocan cosas distintas de su vida. El siguiente libro es Los extrañados de Jorge Freire. Eh, mm, Jorge Freire, un ensayista que conocéis también, que ha publicado varios libros, en este caso es un libro más literario que ensayístico, que habla de tres autores importantes que por distintas razones fueron autores que se sintieron extraños: José Bergamín, Woodhouse, Vicente Blasco Ibáñez y Eric Warson. Más o menos conocéis la historia de los tres. Woodhouse, el epítome del humor inglés, que en el año 40 estuvo que ir a Inglaterra y no pudo volver, y no volvió en su vida a Inglaterra. Blasco Ibáñez, que murió en París, siendo seguramente el escritor más popular de España. Y Bergamín, que acabó apoyando a Herri Batasuna. Eh, Aurora, tú no sé si se oye mucho, igual puedes tú terminar de comentar estos dos para que no llegue de la turra yo con el... Luis, no, No no, se no se oye, oye ¿eh? nada. No estoy Sí, nada no se oye perfecto. nada, no. Oye, Nada. pues agradezco porque tengo ahí aquí alguien que me está No, taladrando. aquí no oímos nada. Vale, Ah. estupendo. Os cuento de Maggie Smith, podrías hacer algo bonito. Es un libro que para mí tiene mucho que ver con La novia grulla, que publicamos el año pasado. En este caso es las memorias de una poeta norteamericana que de repente un día encuentra una nota en el traje de su marido, que está llevando la tintorería, y se da cuenta que su marido lleva tiempo haciéndole el salto. Tiene dos niñas de 4 y 2 años, con lo cual podéis imaginar que lleva, pues, 5 años dedicada a la crianza. Y lo que cuenta es la historia de la ruptura. Lo bonito del libro es que, como es el libro de una poeta, es un libro fragmentario, que cada capítulo es especial y es una cápsula literaria, una estampa literaria en sí misma. Algunos tienen forma de poema, no muchos. Otros tienen forma de fábula, otros tienen forma de reflexión, otros tienen forma de narración, otros tienen forma eh, mm, de carta. Y lo que va contando en el libro es, por un lado, empieza con el desgarramiento de la ruptura y la traición, y acaba con la esperanza de que esa ruptura genere en ella algo mejor. De ahí el título de podrías hacer de este libro, puedes hacer de esto algo bonito, un libro bueno, todos en algún momento yo creo que hemos tenido una ruptura amorosa, y creo que os gustará, y que está en la órbita esta que os contaba de la novia grulla de C. Hauser. Y cerramos el semestre con este libro, que es en realidad dos que ya conocéis: No me gusta mi cuello, no me acuerdo de nada, los dos libros de Nora Ephron, reunidos en un solo volumen, en tapa dura, con ilustraciones de Patricia Bolaños, ilustraciones para que os den una idea, al menos una o dos por página. Los textos que ya conocéis y que han captivado en España más de 40.000
lectores, pues en un solo libro para regalar en Navidad, un libro ideal para que la gente que la conoce la regale y lo disfrute a sus amigos, pero creo que también para gente que sean fans de Efron y quieran tener los dos libros de ella en una edición mucho más bonita. Contaremos con Patricia, mi ilustradora por aquí en Navidad, que nos permitirá darle un poco más de prensa al libro y un poco más de difusión. Y nada, creo que es un regalo de Navidad ideal. Y os dejo y le doy la palabra ya a Santiago de Sexto Piso, lo mismo que han hecho mis compañeros. Si necesitáis algo, os podemos ayudar con cualquier cosa, por favor, no dejéis de escribirnos, ¿vale? Un abrazo muy grande a todos y muchas gracias por estar aquí. Buenos, mi turno, buenos días a todos, gracias por estar aquí también. Como han repetido también mis compañeros, cualquier libro que necesiten de nuestra parte, encantado de hacerlos llegar. Voy a compartir pantalla y comienzo. Me gustaría hablarles de estos 8 libros que tenemos para el programa y me detendré especialmente, yo creo que en 4 que consideramos un poco más apuestas, pero los comentaré todos. Bueno, primero este libro que ya está en librerías. Primero estaba El Mar, como saben, Tomás González, el autor colombiano que rescatamos desde el año pasado con La Luz Difícil, y que ha resultado ser pues un éxito literario y también ha respondido muy bien en ventas. En este caso tenemos pues Primero estaba El Mar, la primera novela del autor, un poco también en la misma línea de su escritura, como precisa, contenida, eh, muy lírica también y a la vez muy dura con los temas. En este caso es pues un poco como la vuelta, la idea esta eh, que va tomando como mucha fuerza, ¿no? De darse a la vida al campo, de volver a la vida rural y en este caso pues a una zona selvática cerca del mar. Y bueno, pues toda esta historia de una pareja, de cómo en principio pues tienen un sueño casi que idílico, pues se convierte casi que en una pesadilla. Pues sabemos, ¿no? Que la naturaleza con sus inclemencias también es complicada y como también pues tanto estos hechos como la relación en sí de pareja pues que tienen los lleva también a una ruptura y un final trágico. Como decía, pues es esa virtud que tiene Tomás, ¿no? De narrar cosas trágicas y duras, pero con un sentido muy lírico y, pues de gran belleza, ¿no? Un libro muy, muy recomendado también en la misma línea de La Luz Difícil. Seguimos con otra apuesta, Este Mundo Ciego de Jasmine Ward. Recordarán que hace unos años publicamos La Canción de los Vivos y los Muertos, que resultó ser pues también un éxito y tener muy buenos resultados. Esta escritora talentosísima estadounidense que ha sido ganadora 2 veces del National Book Award, nos regala ahora un viaje, una novela de largo aliento sobre la esclavitud. Es la historia de de un viaje a pie que hace una serie de personas esclavizadas por el sur de Estados Unidos y a raíz de ese viaje encadenado que va pasando por plantaciones de tabaco, por mercados de esclavos en Nueva Orleans, en las Luisianas, en toda la parte obviamente de la esclavitud estadounidense, reconstruye una historia familiar de 3 generaciones esclavizadas desde la abuela, la madre y la hija, la relación con su amo, de la cual la menor, la hija, es hija de ese amo. Y bueno, una historia muy bella, muy trágica, por supuesto, con todo este viaje, este recorrido enorme por la esclavitud, pero también con un final muy liberador, con una prosa llena de personajes, como ya nos tiene acostumbrado Jasmine Ward, con ese mundo negro lleno también de fantasmas y divinidades que acuden pues al servicio de las personas también, una novela mágica muy cautivadora que también ya está llegando a librerías. Continuamos con John Gray, un autor de la casa, Los Nuevos Leviatanes, el filósofo inglés del que ya hemos publicado unas 5 o 6 obras. En este caso son Los Nuevos Leviatanes, Reflexiones para después del liberalismo. Es un libro que se ocupa, digamos, a partir de la caída de la Unión Soviética, digamos que el triunfo del liberalismo en Occidente
eh, hacía pensar que íbamos a vivir pues unas épocas de gloria y un poco muy al sentido de Gray con su pesimismo ilustrado, por llamarlo de algún modo, pues empieza a hilar como todas estas eh, actitudes casi que aberrantes que vivimos ahora, ¿no? Tanto las guerras, las fake news, eh, la ultraderecha, etcétera, como estas cosas que Occidente sigue considerando como aberraciones, pues tienen un hilo conductor que ya hace pensar que no son aberraciones aisladas, sino que son pues hechos eh, constantes y que ese triunfalismo del liberalismo pues no tiene, no tiene mucho sentido. Eh, Continúo con El Gran Reemplazo, la novela de Albert Pilluan, el escritor catalán, del que habíamos publicado hace un par de años La Granola, novela que fue ganadora del Premio Nacional en Cataluña, un escritor talentosísimo, muy difícil de comparar, con una voz muy propia y original, y en este caso también nos trae una novela completamente disparatada, hilarante, eh, que finalmente reflexiona sobre muchas cosas de la realidad, pero la historia transcurre en un hospital croata, donde no sabemos muy bien, hay un personaje que está a punto de entrar a una cirugía plástica, que no sabemos muy bien de lo que se trata, y genera pues una serie de conversaciones con otros pacientes que hay ahí, como decías, hilarante y disparatada, porque vamos a encontrar personajes de sectas, por ejemplo, adoradores de Nicolas Cage y que creen que adivinan el futuro a través de los peinados del actor. eh, un personaje que tiene múltiples paternidades y que no acepta ninguna. Y bueno, a raíz de estos personajes disparatados, estos diálogos, como decía, y estos sucesos hilarantes, finalmente es una profunda reflexión especialmente sobre la saturación informativa en la que vivimos, las fake news también, y pues estas verdades mutables a las que nos vemos enfrentados en la actualidad. Continúo con otra de las apuestas, Mis fantasmas, de Gwendolyn Riley, autora que por cierto nos visitará en octubre. Eh, digamos que es un subgénero dentro de la editorial, es una novela sobre la relación madre-hija, como pues, obviamente tenemos apegos feroces o llamadas de mamá. En este caso, pues se trata de una novela mordaz, como dice ahí, un poco original sobre el eterno campo de batalla de las relaciones entre madres e hijas. Y en este caso, la hija es quien reconstruye una relación muy ausente con su madre, nos lleva a pasar pues por todas estas tensiones de esa relación, eh, pero finalmente es una novela compuesta con mucho sentido del humor y que, digamos, hace que estos personajes pues nos reflejen de algún modo a todos, con esta relación un poco que finalmente vamos a descubrir, como comentaba, es contada por la hija, pero finalmente nos damos cuenta de que tenemos que desconfiar profundamente de esa narradora, de esa hija que nos está contando simplemente su versión, pero en esa versión pues reconstruye estas relaciones difíciles de madres a hijas. Una novela, como decía, muy recomendable, muy premiada, muy fresca y muy sincera también en cuanto a estos conflictos. Y la última apuesta que me gustaría, no el último libro, pero sí la última apuesta, Negro tal vez, de Attila Veres, un libro con prólogo de Mariana Enríquez. En este caso, no sé si recuerdan cuando publicamos el libro de Exhalación, el libro de cuentos de Ted Chiang, es un poco, digamos, pretendemos que suceda algo parecido y es cómo podemos hacer que un libro de nicho de género pues trascienda y pase a un lector más amplio y literario. El libro es una maravilla, es un libro de 12 cuentos que parece como una especie de miniserie de terror literario, un libro que nos descubrió pues justamente Mariana Enríquez y que tiene un prólogo muy, muy entusiasta de ella presentando a este autor, que por cierto lo vamos a tener de visita en Barcelona también. Eh,
Y eso, a lo largo de estos 12 cuentos que, pues, que transcurren obviamente por historias de terror, pues finalmente, ¿no? Son estas historias que denuncian una realidad dura, difícil, muy cercana a todos, extraordinarios, cuentos que nos van a, que nos van, por supuesto, a espantar, pero que nos van a sorprender mucho por el tono y la manera que lo cuenta. Es un libro muy original y creo que nos va a dar muchas alegrías en esta temporada. Y termino con dos libros más, Asaltar la Tierra y el Sol, de Matteo Bellesi. Es, digamos, lo que, como dice ahí, la gran novela sobre la colonización de Argelia. Es un libro literario que sorprendió en la temporada pasada en Francia, también alcanzando un número de lectores muy alto para ser un libro literario, y es un poco lo que se considera como la novela definitiva sobre la colonización de Argelia. Es la historia de una familia que emigra a Argelia en un barco y bueno, nos cuenta un poco finalmente la historia particular de esta familia, pero también cuenta pues todas las historias atroces que están ligadas a la colonización. Y termino con Niñas Sabias de Angela Carter. En este caso también la novela tiene un prólogo de Ali Smith. Como saben, pues Angela Carter es una autora de la casa también, de la que hemos publicado ya unas cuatro o cinco libros, entre ellos sus cuentos completos, otras tres, cuatro novelas, y esta fue la última novela que escribió la autora. Eh, es la historia de dos actrices, digamos, de segunda fila que tienen unos 75 años ya, están en su cumpleaños y reciben una carta de un padre ausente, que las invita a celebrar su cumpleaños número 100. Ese es el comienzo del libro, y como sucede con las novelas de Carter, pues tienen un alto contenido literario, pero también son historias con cierto contenido tono gótico, sorprendentes. En este caso, lo que más explora, diría que es este mundo de las luces y sombras del espectáculo. Una novela pues que creemos que para cerrar temporada y en la edición un poco de la biblioteca Angela Carter en tapa dura, como la solemos sacar, pues puede ser muy buen libro de regalo para fin de temporada. Y con este libro termino, ya dejo de compartir. Eh, vuelvo a repetir, cualquier libro, no solo de parte de Sexto Piso, sino de cualquiera de las editoriales que quieran recibir, pues saben cómo nos pueden escribir, y con mucho gusto les enviamos cualquier material que nos soliciten. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra Muchas compañía gracias. y que Gracias tengáis a una todos. buena Como siempre. vuelta al cole. Muchas gracias, chicos. Buen día. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, hasta pronto. Adiós.